Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 27 de agosto. Damos inicio a la transmisión del webinario en materia de relaciones laborales, concretamente las condiciones de trabajo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña la profesora Berenice Estrada Hernández, especialista en Findes en el área de Derecho, a quien me permito presentar como licenciada en Derecho, con estudios de posgrado en Derecho Laboral, especialista en Derecho Corporativo y Legislación Informática, así como licenciada en Danza Folclórica. Actualmente litiga en materia laboral, civil, mercantil y penal por medio de su propio despacho jurídico. Y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Maestra, buenas tardes. Podemos iniciar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que podamos platicar un poquito sobre las condiciones generales de trabajo, que hoy por hoy pues siempre ha sido un tema muy importante, solo que ahora ha cobrado más relevancia con los temas de la suspensión de actividades por el tema del COVID-19, que incluso, bueno, para muchos patrones pues están tratando de modificar las condiciones de trabajo mediante convenios. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de este tema, nada más para pues abordar y de alguna manera insertar en la importancia de los temas laborales. Bueno, déjenme, voy a poner la presentación, sí, ok, comparto. Listo, ok. Bueno, tenemos que en la actualidad las relaciones de toda fuente de trabajo con sus colaboradores generan un cúmulo de obligaciones para todo patrón, ya que se tienen que llevar a cabo controles, documentaciones, cumplimiento de obligaciones obrero-patronales, que de no llevarse de una manera eficaz y ordenada pueden poner a toda empresa, por grande o pequeña, en situaciones muy delicadas. Esto es importante ponerlo dentro de sus consideraciones, ya que hoy por hoy atendemos una situación en la que estamos siendo muy visitados por la parte de la inspección del trabajo. Todos los centros de trabajo son ahorita revisados de manera muy puntual y muy específica en las tres grandes vertientes que tiene la inspección laboral. Por un lado es que nos van a revisar la línea de capacitación, adiestramiento y productividad. Hay que recordar que es una de las obligaciones patronales dar este derecho a los trabajadores a través de los artículos del 153A al 153X de la Ley Federal del Trabajo, así como el acuerdo normativo en materia de capacitación, adiestramiento y productividad, publicado el día 14 de junio del año 2013 a través del Diario Oficial de la Federación. Esa es una de las tres columnas de las inspecciones. La segunda es la inspección en seguridad e higiene. En esa inspección de seguridad de higiene se nos obliga a los patrones el cumplimiento total de la Constitución en el apartado de seguridad de higiene, de la Ley Federal del Trabajo en ese mismo tema, y lo más importante, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de las 43 normas oficiales mexicanas que hoy por hoy son vigentes en nuestro país, y que si no todos nos aplican a un solo centro de trabajo, hay normas oficiales mexicanas que son necesarias en su cumplimiento para cualquier empresa, desde un trabajador o dos trabajadores. Ejemplo de esto, pues, es la norma 1, que habla de condiciones de seguridad en el centro de trabajo, la norma 2, prevención de incendios en el centro de trabajo, ahorita las que están de moda, la famosa norma 35, que aquí en Findes se cuenta con un excelente curso de norma 35, que es prevención de factores de riesgo psicosocial, así como la norma 36-1, que también habla de prevención de riesgos ergonómicos, peso, carga y arrastre de carga pesada. También tenemos otras normas que es de cumplimiento para todo centro de trabajo, como lo es la 19, que es la constitución de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Entonces ya son dos las columnas vertebrales que hemos visto de las inspecciones laborales. Aquí también tenemos otro curso que se llama Cómo atender una inspección laboral. Y por último, el tema que tenemos ahorita en el webinar es justamente la inspección completa en las condiciones generales de trabajo. Entonces, hay que atender a que las condiciones generales de trabajo, pues, justamente provienen
del artículo 123, apartado A de la Constitución, y que ahí se nos establecen muchas obligaciones obrero-patronales que se van revisando, se van actualizando, y bueno, de ahí es donde deriva la famosa Ley Federal del Trabajo de 1970, pero que tenemos que considerar que esta reforma laboral ha sufrido muchos cambios. Tuvo una reforma estructural en el año el 2012, exactamente el día 30 de noviembre del 2012, y la última y la más importante y la más actual, la del 1 de mayo del 2019, que fue una reforma estructural, aun y cuando vinieron posteriormente ya unas reformas muy pequeñitas y muy específicas. Están en puerta las reformas en el tema de, ahora como le decimos, el home office, pero la reforma que viene dice el teletrabajo, que es el trabajo a distancia o trabajo en casa, y la regulación específica de la tercerización de personal. Entonces, hay mucho de qué hablar en el tema de condiciones generales de trabajo. ¿Por qué? Porque justamente esas obligaciones que se dan entre el patrón y sus trabajadores, pues parten justamente del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del texto íntegro del artículo 2 y del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se nos establece que todos los patrones tienen la obligación de cumplir o de tener un trabajo digno y o decente, equiparando el trabajo digno y o decente, de acuerdo a la Constitución, como aquel cuyo efecto establece, entre otros, propiciar un trabajo digno en las relaciones laborales, entendiéndose como trabajo digno decente aquel en el que se respete la dignidad humana del trabajador. En ese sentido, una de las condiciones de trabajo que tenemos ahorita que cumplir es el principio de no discriminación y de igualdad sustantiva. En ese entendido, la misma Ley Federal de Trabajo pues, nos ha impuesto la obligación, de acuerdo al artículo 132, fracción número 22, que el patrón tiene que generar una política para prevenir la discriminación, para prevenir los casos de violencia laboral, los casos de hostigamiento y o acoso sexual y la erradicación de un trabajo forzoso infantil. En ese sentido, bueno, pues esto forma parte de las obligaciones obrero-patronales, que digo, son muchísimas obligaciones marcadas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, pero este es un tema que ahorita toma mucha importancia, puesto que la reforma del 2012 y la reforma del 2019, pues justamente hablan de esa protección a la dignidad humana de los trabajadores, de las personas, pero aquí de las personas trabajadoras. En ese sentido, bueno, otra obligación de un patrón para tener un trabajo digno y decente es este principio que se dé en la no discriminación basada en motivos de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, condición migratoria, preferencia religiosa, preferencia sexual o cualquier otro acto o cualquier otro dato que pueda dar lugar a un tema de discriminación. Incluso en ese sentido, bueno, pues desde la parte previa de la contratación debemos de cuidar cualquier signo o cualquier palabra que conlleve implícita esta discriminación, ¿no? De ahí se deriva que, bueno, pues ahora quedan prohibidas las ofertas de empleo que digan prohibido hombres, prohibido mujeres, exclusivamente varones, exclusivamente mujeres, exclusivo de 25 a 35 años, bueno, lo que estuvieron poniendo hace algunos años, ¿no? Prohibido UNAM, UAM, Politécnico, o sea, ese tipo de clasificaciones, ese tipo de características deben de ser eliminadas, ya que el patrón no se puede o tiene prohibido, dice, no se puede negar a contratar a ninguna persona por esos motivos, origen étnico, estado civil. Eso incluso ahorita con tema de COVID-19 cobra mucha importancia porque debemos de establecer dentro de nuestra política de no discriminación un apartado específico en el que establezcamos que en el centro de trabajo no se va a discriminar aunque seamos algún tipo de factor de riesgo para la enfermedad, ¿no? O que tengamos alguna comorbilidad, no vamos a ser objeto de discriminación en el centro de trabajo y se nos van a respetar las condiciones que se pactaron en un contrato. Otro elemento del trabajo digno y o decente
es que se tenga acceso a la seguridad social y se perciba un salario remunerador. Aquí ya tenemos dos elementos más. Uno es que nos deben de cumplir, o que como patrones debemos de cumplir todos esos elementos que integran el derecho social, o en este caso en específico la seguridad social. Es decir, tener la protección a la salud, tener acceso a una vivienda, tener acceso a la previsión social. Eso es lo que es la seguridad social. Salud, vivienda, previsión, sistema de ahorro para retiro. Y se percibe un salario remunerador. La Constitución política establece que el salario del trabajador debe de ser vasto y suficiente para satisfacer las necesidades de la familia en el orden social, cultural y material. Es decir, se debe de proteger que el salario del trabajador sirva para cumplir las necesidades básicas de los alimentos en el concepto que se tiene desde el punto de vista civil. Es decir, que el salario nos sirva para vivienda, vestido, alimentación, seguridad, educación y hasta esparcimiento, ¿no? Entonces, por eso que se tiene que tener una protección al salario de los trabajadores, ya sea que es un salario convenido o cuando menos tener acceso al salario mínimo general vigente, que hoy 2020 es de 123.22. Otro punto elemental del trabajo digno y decente es que se reciba capacitación continua para el incremento de la productividad y el bienestar del trabajador. Todos los patrones deben de cumplir esta parte de dar esa capacitación a través de los planes y programas que para esos efectos se regule, que incluso, bueno, aquí estamos proponiendo un curso que sea cumplimiento de obligaciones en materia de capacitación, incremento y productividad, con el objetivo de poder ofrecer también todo lo que tiene que llevar el acta de integración de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, el plan y programa, las constancias de habilidades laborales y registro de esas constancias a través de la página del CIRSE, que básicamente son lo que conocemos como los formatos DC, el DC1, el DC2, el DC3 y el DC4. Otro elemento de un trabajo digno es que se cuente con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, es decir, el cumplimiento completo del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las normas oficiales vigentes que me sean aplicables. Otro elemento del trabajo digno es que se respeten los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación colectiva, el derecho de huelga y del de contratación colectiva. Entonces, en ese sentido, hay que nada más platicar que no es que todas las empresas deban de tener sindicato, no, más bien a ningún trabajador se le puede negar que se adhiera al sindicato que él considere mejor para la protección de sus condiciones de trabajo o de sus condiciones generales de trabajo, según sea el caso. Otro elemento del trabajo digno es que se tutele la igualdad sustantiva o el derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Esto es, que tengamos ese concepto aplicado de lo que marca el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la igualdad sustantiva es establecer que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero sí debemos de considerar que tenemos diferencias biológicas y sobre esas diferencias biológicas, bueno, pues se deberá de generar el diferente cúmulo de obligaciones. Muchas veces para las empresas es muy fácil cumplir esta igualdad sustantiva a través de establecer tabuladores salariales en el que se pague salario acordado y prestaciones acordadas respecto de una categoría o puesto y no respecto a una condición específica que pueda dar lugar a una discriminación por motivo de género, ¿no? O que se pueda juzgar bajo una perspectiva de género. Entonces, una vez que vemos cuáles son esos elementos del trabajo digno y decente, se trasladan o se traducen en que las empresas deben de cuidar justamente lo que marca este artículo 123, apartado A de la Constitución, que dentro de las condiciones generales de trabajo, pues la verdad es que es mucho que hablar. En el curso que tenemos que se llama Ley Federal de Trabajo aplicable a recursos humanos, pues es un curso de 15 horas en el que hablamos o platicamos ampliamente de todos estos elementos o de estas obligaciones que tiene que cumplir el patrón, como lo es el tipo de jornada, nada más a grandes rasgos recordando que los tipos de jornada pueden ser diurna, nocturna, mixta, comprendidas de 8 horas, 7 horas, 7 horas y media, entre los horarios de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y que podemos contemplar la jornada continua y la jornada discontinua.
para poder establecer el tiempo de descanso, porque también respecto de esta condición de trabajo, que es la jornada, hay jurisprudencias que a últimas fechas se han tenido que venir aplicando. En ese mismo sentido, bueno, pues se debe de respetar la jornada del trabajador, y en caso de que el trabajador no salga a tiempo, en el tiempo convenido o en el tiempo establecido en el contrato, pues lo que trabaje se deberá de pagar a razón de tiempo extra. Tiempo es extra, no más de 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana, y que estas horas se deberán de pagar de manera doble. Y las que se pasen de estas 9 horas se deberán de pagar al triple, con independencia de las sanciones a las que se haga acreedor el patrón por el manejo de una jornada inhumana. Otro elemento de las condiciones de trabajo que deben de cumplir todos los patrones, pues es también cumplir con esa parte del capítulo de descansos. Los descansos que los podemos encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en los diferentes articulados, y específicamente en los artículos que van del 70, sí, que van del 69 al 75 de la Ley Federal del Trabajo, y que bueno, pues hay que recordar que la Semana de Trabajo Mexicana establece que por cada 6 días de trabajo se debe de descansar uno. Si se elabora el día domingo, se pagará la prima dominical a razón del 25%. Otra condición de trabajo muy importante es cuidar los descuentos permitidos a los salarios de los trabajadores. Es decir, acuérdense que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo las excepciones que marcan los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo. Eso tiene que ver justamente con el motivo por el que le vayamos a hacer el descuento, lo máximo que le podemos descontar y el porcentaje que le vamos a hacer de reducción en su salario cada quincena, hasta llegar a completar la deuda que contrae conmigo, que nunca podrá ser mayor a los importes de los salarios de un mes. Eso es de conformidad con los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo. También eso lo calculamos en el taller de finiquitos y liquidaciones. También otro elemento del trabajo, de las condiciones de trabajo y del trabajo digno y decente, es tener en cuenta que a los trabajadores se les deben de pagar las utilidades en términos de lo que establecen los artículos que van del 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo, y generar los documentos que son necesarios para poderlos exhibir ante una inspección de trabajo. Esos documentos a grandes rasgos pueden ser desde el acta de integración de la comisión mixta de la participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas, el acuse de recibo de los trabajadores de la carátula del ejercicio fiscal del año del que se esté trabajando, como puede ser también el acta de observaciones de la comisión mixta a la declaración del ejercicio fiscal, la fecha de pago, los recibos de utilidades, la publicación en el diario de mayor circulación para los trabajadores que elaboraron conmigo en el ejercicio inmediato anterior y que ya no están activos, ¿no? en este nuevo ejercicio. Otro elemento, bueno, la capacitación la platicamos ahorita rapidito, cuidar los riesgos de trabajo, proteger la seguridad de higiene y bueno, pues también vemos los temas de dónde proviene una indemnización constitucional dada la terminación de la relación de trabajo o de la desvinculación de los colaboradores. Entonces, todo eso viene en esta parte de las condiciones, ya específicamente en la Ley Federal del Trabajo, la jornada del 58 al 68, los días de descanso del 69 al 75, las vacaciones del 76 al 81, recordando que las vacaciones es un derecho del trabajador a gozar de días de descanso pagados o días de descanso con goce de salario. Las vacaciones no se pagan, no se cubren, las vacaciones se deben de conceder y se deben de disfrutar. Y las vacaciones pues, son en términos de lo que marca el artículo 76, el primer año 6 días, el segundo año 8 días, el tercer año 10 días, el cuarto año 12 días, a partir del quinto año aumentan 2 días cada 5 años y así nos vamos y no hay tope o no hay límite en la concesión de vacaciones. Hay mucho que hablar de las vacaciones, ¿no? El término de prescripción, la constancia de antigüedad, etcétera.
Salario, pues el salario que se conviene por parte de trabajador y patrón, que puede ser un salario nominal, pero también tenemos por la Ley Federal de Trabajo diferentes tipos de salario, como puede ser el salario por unidad de tiempo, el salario por unidad de obra, el salario a comisión y el salario a precio alzado. Esos salarios son modalidades de pacto de la contraprestación, que también es interesante poderlas conocer a fondo para que las podamos establecer dependiendo del tipo de contrato que yo vaya a establecer. Ahí viene otra parte muy importante, los tipos de contrato laboral que existen, ¿no? Y todo eso, bueno, pues se ve más a detalle. Y el salario mínimo, pues las normas protectoras, el salario mínimo debe ser más que suficiente para satisfacer esas necesidades de la familia en el orden social, cultural y material. Ese salario mínimo no puede ser objeto de embargos, descuentos, salvo los casos que marca el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo. Y así podemos hablar también de esas diferentes normas protectoras al salario que van del artículo 98 al 116 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, bueno, pues ya nada más nos queda concluir que el tema laboral, la verdad es que es un tema súper importante y súper necesario, que lo conozcamos a fondo desde el punto de vista obligaciones patronales, pero también desde el punto de vista trabajadores, porque a últimas fechas con todo este tema de la emergencia sanitaria derivada por la enfermedad del SARS-CoV-2 o COVID-19, pues hemos tenido, bueno, nosotros como despacho podemos decir, gracias a Dios, mucho trabajo. Hemos tenido mucho trabajo porque nos han estado llegando muchos trabajadores que la pregunta siempre es la misma, ¿no? Oye, ¿y qué me toca? ¿Cuánto es mi finiquito? ¿Cuánto es mi liquidación? Oye, es que nunca me dieron vacaciones. Oye, es que eso, y empiezan ya incluso las pláticas sobre los despidos. Entonces, la invitación es a que podamos desarrollar más a fondo estos temas que son de suma relevancia, que son muy importantes, que si los vemos desde el punto de vista protección patronal, pues es excelente, porque recuerden que en materia del trabajo la carga de la prueba es del patrón para poder acreditar o desacreditar las condiciones generales de trabajo. Y desde el punto de vista trabajador, para conocer nuestros derechos y también las obligaciones que tenemos al ser parte de un centro de trabajo, de una empresa, de un establecimiento laboral. ¿Alguna duda, chicos? Gracias, maestra. Gracias, maestra. Vamos a dar unos minutos, si le parece bien, a que los Claro, participantes puedan hasta realizarnos alguna pregunta. claro, sí. Es mucho de qué hablar, es mucha información, por supuesto. Lo importante o lo exquisito de esto es poder tener el tiempo suficiente para poder explicar a detalle cada uno de estos elementos de las condiciones y que bueno, el interés se genere con el objetivo de poder en un momento dado desarrollarlas ampliamente. Maestra, tenemos la pregunta de Aide. Aide, buenas tardes, gracias. Aide nos dice, ¿qué pasa si la empresa donde laboro quiere liquidar a una persona mayor de 60 años que lleva 43 años laborando y solo le quieren dar 70,000 pesos? Bueno, primero puede presentar una queja a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que considerar que el pago de prima de antigüedad depende del salario, ¿no? Pero si él gana 2 veces arriba del salario mínimo, que son 123.22, al doble, el salario de 200, si él gana más de 246.44, la ley establece, de acuerdo al artículo 162, que se les debe de pagar 12 días por año al doble del salario mínimo. Es decir, el pago de su pura prima de antigüedad sería por la cantidad de, son 43 años, de 127,163.04. Imagínate, si le quieren pagar 70,000 pesos, pues está regalando más de la mitad de su antigüedad. Eso, obviamente, a estos 127,163.04 se les debe de sumar la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y si tienen ahí la deuda de salarios de vengados no pagados, pues además de eso. Ahora, esto independientemente de que se le tiene que indemnizar. La Constitución Política, en su artículo 123, fracción 22, establece que un trabajador que se ha separado de su empleo de manera injustificada tiene derecho a elegir dos acciones, una que se le reinstale en el puesto que venía desempeñando
o la otra que se le indemnice con el importe de 90 días a salario diario integrado actualizado. Entonces, imagínate, si no sé, desconozco ahí el salario de la persona que tú comentas, pero cuando menos de antigüedad, que le toca porque le toca, son 127,163, más los 90 días, más las partes proporcionales. Bueno, pues la verdad es que creo que debería de valorar y llegar a una negociación. Ahora se puede llegar a la empresa y decirle, mira, yo ya hice mi cuantificación, me tocan alrededor de, no sé, 200,000 pesos, voy a decir una cantidad, ¿no? Por decir algo, 200,000 pesos, pero también estamos conscientes que soluciones, conciliación a través de una negociación. Entonces, te propongo que si me pagas ahorita 150,000 pesos, damos por terminada la relación obrero-patronal. Pero 150,000 pesos dista mucho de lo que ahorita calculamos de manera rápida y somera. ¿De acuerdo? Maestra Berenice, un teléfono por si Aide quisiera tener, abundar en esta asesoría. Claro, con todo gusto. Ahorita se los pongo aquí. Bueno, se los pongo en el chat. El teléfono de su servidora es el directo. Me pueden mandar un WhatsApp o un correo electrónico. Es 55 16 99 74 53. O el correo de su servidora es berenice-liceth@hotmail.com. Gracias. Listo, gracias maestra. Con Lidia, buenas minúsculas. tardes. Lidia nos pide que comente nuevamente sobre el pago de la jornada laboral, aquello de las 9 horas, el doble, el triple, etcétera. Claro que sí. Bueno, la jornada de trabajo se encuentra establecida en los artículos del 58 al 68 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde establecemos que la jornada diurna es la comprendida entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche y que su contenido de trabajo debe de ser no más de 8 horas por día. La jornada nocturna es de 7 horas y la jornada mixta de 7 horas y media. Es decir, si lo traducimos al tiempo completo que se debe de trabajar por semana, si tenemos 6 días de trabajo por 1 de descanso, entonces multiplicamos los 6 días por las horas que tenemos a la semana, es decir, 6 por 8, 48, 6 por 7, 42, 6 por 7.5, 45 horas. Lo que pase de esas horas trabajadas a la semana se deben de pagar al doble, se deben de pagar como tiempo extra en términos del artículo 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, las 3 primeras horas diarias que no pasen 3 veces a la semana se deben de pagar al doble y de las 10 en adelante se deberá de pagar al triple con independencia a las sanciones a las que se haga acreedor una empresa por el manejo de una posible jornada de manera inhumana. Y que bueno, ya entrando en otra materia, pues eso también se impacta en los factores de riesgo psicosocial. Sí. Gracias, maestra. Obdulia, buenas tardes. Obdulia nos pregunta, si un trabajador se retira para pensionarse, ¿se le debe indemnizar? No, si es ya retiro por cesantía en edad avanzada, se debe de pagar el pago de su prima de antigüedad, partes proporcionales de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y se considera en términos del artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo solamente una indemnización, pero por 1 mes de salario. Gracias, maestra. Sara, buenas tardes. En el caso de las horas extras, ¿esto aplica nada más para personal operativo o también al denominado administrativo y o de confianza? Ay, qué bonita pregunta, Sara. Muchas gracias. Mira, lo que sucede es que hemos vivido bajo la falacia de que el personal administrativo o de confianza no tiene derecho al pago de horas extras. Hasta estos momentos no se ha generado ninguna disposición en ese sentido. Al contrario, hay jurisprudencia que establece que si un trabajador de confianza acredita el pago de horas extras, estas deberán de pagarse en esos términos. Solo que aquí con la reforma desde el 2012, se establece que en la parte de prestaciones extralegales, la carga de la prueba se le revierta al trabajador. Es decir, si yo como trabajador demando el despido injustificado y el pago de horas extras, a mí me corresponde acreditar el pago, que no me pagaron las horas extras, y al patrón le corresponde acreditar que no me despidió. Pero en términos generales, las horas extras son para todos los trabajadores. Gracias, maestra. Galaxy, buenas tardes. Si la empresa no tiene liquidez, ¿puede pagar con mercancía, maquinaria o equipo? Bueno, ya entraría en una liquidación en especie y en una ejecución, pero tendría que ser autorizada por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
En estricto sentido, la Constitución establece o se prohíbe, incluso la misma Ley Federal del Trabajo, en la parte del salario, establece que el salario debe de ser pagado con moneda de curso legal. De hecho, me voy a permitir leer el artículo 83. No es cierto, perdón, el artículo... el artículo número, sí, el 85, que dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor fijado al como mínimo de acuerdo con las disposiciones. Dice también la Ley Federal del Trabajo que el salario debe de ser, se debe de pagar en moneda de curso legal. Eso viene en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces dice, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda. Bueno, ya es previo consentimiento del trabajador, se pagará por medios electrónicos, pero el 101 puede ser muy específico como norma protectora diciendo que el salario se debe de pagar con moneda de curso legal, salvo que ya se remate, ¿no? En una ejecución de laudo o etcétera, bueno, pues ya lo que quede, con eso se paga. Sí. Gracias, maestra. Dos preguntas más. Marta, buenas tardes. Si por la pandemia mandaron a descansar a un trabajador por ser persona de riesgo mayor a 60 años, ¿es correcto que esos días se le tomen a cuenta de vacaciones? Sí, de hecho, es una de las prácticas que incluso fue promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La ciudadana Luisa María Alcalde Justiniani, pues en sus lineamientos emitió que, bueno, debemos de basar toda la situación, o debemos de llevar a cabo toda la situación de la pandemia a través de una solidarización o de una comprensión recíproca de necesidades. Y en ese sentido, bueno, pues sí se pueden tomar los días que se tienen de vacaciones pendientes o incluso los del periodo actual para poder cubrir los días de pandemia, ¿no? Pero obviamente ya estamos hablando de que son casi 5 meses y yo no conozco un trabajador que tenga 6 meses de vacaciones al año, ¿verdad? Ojalá que bueno fuera eso, pero eso lo pueden hacer. Lo mismo que los convenios, ¿eh? Sí. Gracias, maestra. Vanessa, buenas tardes. Gracias. ¿Podría hablar de cómo se debe calcular un UMA? Ok, bueno, más bien, ¿cómo se debe de calcular una UMA? No, la UMA ya está determinada por la Secretaría de Economía. Más bien, ¿para qué se debe de utilizar la UMA? Yo creo que sí esa es la pregunta. La UMA se utiliza nada más como cálculo en materia laboral, se utiliza única y exclusivamente para el pago o para la imposición de sanciones o multas por incumplimiento de las obligaciones obrero-patronales. Cuando hablamos de prestaciones de condiciones de trabajo y prestaciones, es decir, para calcular la prima de antigüedad, para calcular ¿qué otro concepto se calcula con UMA? El pago de indemnizaciones y demás tiene que ser con el salario del trabajador o con el salario mínimo general vigente. Entonces, la UMA es una unidad nada más de medida y actualización que se utiliza para efectos de sanción. Gracias, maestra. Y bien, antes de culminar con la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 3 de septiembre a las 18 horas abordaremos el tema Home Office, tips para hacerlo productivo. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Gracias, maestra Berenice. Gracias a todos. Son las 18 horas con 32 minutos, día 27 de agosto. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Perdone, gracias Mayra de Elizondo. Qué gusto verte. Te abrazo con el corazón. Espero que te encuentres muy bien. Hasta luego. Gracias.